Hola amigos de YouTube, bueno, me habían pedido hasta el hartazgo que hiciera un tutorial del programa que ocupo para dibujar. Y la verdad es que yo no me siento en condiciones para darle clases a alguien, sobre todo por el hecho de que yo no dibujo de forma profesional, o sea, dibujo por sobre la media en el sentido de que no dibujo, digamos, como dibuja el ser humano promedio. Tal vez estoy un poquito por encima de eso, pero no alcanzo a dibujar bien. ¿Qué es para mí dibujar bien? Dibujar lo suficientemente bien como para que me pueda dedicar al dibujo. Y no siento que sea así. Aparte de otras cosas que voy a ir contando con respecto al tema. Y bueno, todo esto hace que yo me siento un poco inseguro con respecto a hacer un tutorial, cosa que me gustaría hacer pero no estoy muy seguro. Entonces quiero hacerles una breve introducción del por qué estoy un poco inseguro, para que ustedes me digan en los comentarios si quieren que igual les haga un tutorial, porque creo que igual les podría, digamos, ayudar, digamos, tal vez a mejorar un poco sus dibujos, o tal vez que queden un poco más bonitos, no lo sé. Porque la verdad es que pasa lo mismo que pasaba, ponte tú, con el programa de televisión Art Attack. Te hacían tutoriales de cómo hacer arte, todo te lo mostraban así como súper ultra sencillo y te mostraban paso a paso, bla bla bla, pero luego tú lo hacías, cosa que yo intenté y no me salía bien. ¿Por qué? Pasa que los tutoriales te pueden dar atajos o te pueden quitar ciertas dificultades, pero no vas a poder hacerlo bien a la primera, sobre todo si no partes por la base de ya tener conocimientos previos, de haber dibujado previamente en caso del dibujo y todo ese tipo de cosas. A mí me han preguntado, ponte tú, ¿por qué dibujo tan bien? Que quede claro aquí, vuelvo y repito, porque hay gente que al decir esto va a pensar que yo estoy siendo ególatra o que estoy alardeando, que estoy tirándome flores, lo cual no es así. Me han preguntado textualmente por qué dibujo tan bien, lo cual discrepo, porque como les dije, yo no siento que dibuje bien porque no me puedo dedicar a eso, aunque tampoco es algo que me atrae el dedicarme a eso más allá del hobby. Pero la razón por la cual dibujo como dibujo ahora es porque dibujo desde que tengo memoria, o sea, la práctica hace al maestro, como dicen entre comillas. Pero pasa, aquí voy a decir algunas cosas que en ocasiones tal vez la gente que sea un poco amargado, no muy abierta de mente, va a pensar que me estoy tratando de dar pena, y también cuando toque ciertos otros temas van a pensar esa misma clase de personas que me estoy tirando flores, porque ya me han llegado comentarios con respecto a eso cuando trato esta clase de temas, cuando en realidad lo que quiero es tratar de explicarles un poco el contexto o enseñarles algo de vida o qué sé yo. No es mi intención dar pena, no es mi intención alardear. Así que quede claro eso, es para que, digamos, entiendan ciertas cosas que les quiero explicar. Primero, de mis inquietudes con respecto a hacer este tutorial, entre comillas, y también el hecho de que no se desanimen si no dibujan bien. A ver, el problema es que no sé por dónde partir. Partamos por las cosas mejores tal vez, o tal vez peores, no sé, depende de cómo se lo tomen. Pasa que yo tengo una amiga que me hice hace poco, bueno, ella me considera amigo, así que yo la considero amiga también, que una vez posteó en Facebook diciendo: rayos, ¿por qué no dibujo bien? ¿Por qué no sé dibujar? Y la verdad es que la perseverancia, como les dije, el practicar hace que funcione. ¿Por qué? Les voy a decir esto. Pasa que yo tengo ciertas dificultades al momento de dibujar que son por problemas de nacimiento. O sea, no es que me esté tirando basura o no es que me esté autovictimizando, eso no. De hecho, al contrario, lo que les estoy diciendo está diagnosticado. Que es que yo tengo problemas de motricidad fina. Y esa es una de las razones por las cuales no me siento en condiciones de hacer un tutorial. Por eso es que hago esta introducción, para que ustedes en los comentarios me digan: no, si hazlo igual o no lo hagas. Pasa que yo tengo problemas de motricidad fina, por ende mi pulso es como el de un anciano. De hecho, en muchos de mis videos en las que hago reseñas y tengo que mostrar las figuras con mis manos de cerca, para el que no conoce bien mi canal todavía, que hago reseñas de figuras y eso, tengo problemas de habilidad motriz. Entonces pasa que me tirita mucho la mano, y hay gente que no sé si será porque es muy amargada o porque es demasiado quisquillosa con cierto tema, aunque la gente muy quisquillosa con el arte muy posiblemente es bastante amargada, y como que se quejan, y no solo se quejan, sino que bastardean mi arte porque me tirita mucho la mano. Y pasa
pasa que es por eso, no siempre me pasa, depende mucho del contexto y de la precisión que necesite, que no es la misma que con dibujar. De hecho, en muchas ocasiones cuando tengo que hacer esos videos, pongo el video en cámara lenta para que se alcancen a apreciar los detalles de la figura y para que pase, digamos, entre comillas, un poco más piola. Y de hecho la gente no me cree, pero cuando yo les muestro, trato de poner mi mano fija y se las muestro, me tirita de una forma, con decirles incluso, yo repetí el jardín de niños, el kinder, como se dice aquí en mi país. Por lo mismo, porque yo estaba por sobre mis compañeros de kinder en cuanto a aprendizaje, excepto en el tema de caligrafía. Ahí me iba horrible y entonces mi mamá decidió, dentro de su ignorancia, que yo debía repetir el kinder. Y las cosas no cambiaron mucho al repetir el kinder. De hecho, con decirles que en el colegio yo en ocasiones tuve problemas con mis profesores porque mi letra era tan fea, entendible, o sea que se podía leer, pero era tan fea que creían que yo estaba haciendo las cosas, como se dice en mi país, al lote, así a la rápida, sin esfuerzo. Entonces en muchas ocasiones las evaluaciones me las hacían cursarlas todo de nuevo, no, ahora esfuérzate, me decían. Y la cosa es que trataba de hacer lo más posible que la letra fuera prolija, tomándome todo el tiempo del mundo, y aún así, ahí es cuando mis profesores se daban cuenta que yo en verdad tenía dificultades. Como el ser humano que no sabe de medicina es tan ignorante en ese tema, que cuando yo les explico mi problema no me creen. Entonces, cuando ven mi letra o algo así, yo les digo, no, es que escribía la rápida y eso, así, para no entrar en discusiones. De hecho, con decirles incluso que mis compañeros se burlaban de mí en muchas ocasiones porque me decían, tenía la letra muy grande para hacerla entendible, entonces llenaba el cuaderno fácilmente incluso, y mi compañero de pupitre, de junto, decía en voz alta cuánta de la hoja llegaba ocupada para que mis compañeros se rieran. Y bueno, esto pareciera que me estoy autovictimizando, pero es todo lo contrario. ¿Por qué les voy a decir? Porque aún así puedo dibujar, entre comillas, bien, como dicen ustedes, o sea, bien, como dicen ustedes, porque practiqué. Sigo teniendo problemas de pulso y se los voy a mostrar ahora. Y siento que ese problema de pulso que tengo yo es tan poco común porque no lo he visto en nadie más, aunque no conozco mucha gente, pero no lo he visto en nadie más. Por lo que creo que el problema ese que tiene mi amiga que hizo ese estado en Facebook, no creo que tenga ese mismo problema. Entonces, si yo tengo este problema y logré dibujar así, entonces, ¿por qué ella no? Si estás viendo esto, cosa que dudo, o si alguien tiene algún problema con el tema de que, ¿por qué dibujo mal y todo ese tipo de cosas? No se desanimen, practiquen, sé que lo van a lograr. De hecho, con decirles que hay una cosa que necesitan mucho los dibujantes, que es inteligencia espacial. Yo de hecho soy un cero a la izquierda en cuanto a la inteligencia espacial, se los voy a demostrar el por qué. Lo que pasa es que los dibujantes que dibujan bien, se les ocurre, o al menos yo intuyo que sí, se les ocurre un dibujo y lo hacen y les queda tal cual o muy parecido a como lo imaginaron, con buenas proporciones, todo ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con el tema de los fondos. Pasa que yo no tengo para nada inteligencia espacial, para nada. Sé que eso es algo que se practica, pero en realidad estoy muy al debe con eso. A tal punto que decirles que cuando yo salgo a la calle, o sea, a lugares que frecuento no demasiado, tengo que aprenderme el viaje casi por instinto, ni siquiera visualmente, sino casi por instinto, para poder llegar a un lugar. Con decirles que a veces esto yo no se lo he dicho a nadie, pero a nadie, porque me da mucha vergüenza, y la gente que lo ha sabido, que no cacha del tema, me ha dicho textualmente que lo encuentra patético. Pasa que, por ejemplo, si yo me desvío en ocasiones, no siempre, si yo me desvío un poco del camino que aprendí por instinto, o sea, por ejemplo, no sé, doblar a una cuadra, nada que ver, qué sé yo, puedo llegar hasta perderme y estar horas intentando encontrar el camino de regreso o el camino al cual yo quería ir. Así de mal inteligencia espacial tengo, que también tiene que ver con el sentido de la orientación, claro está. Todo eso tiene que ver con la inteligencia espacial, porque hay varios tipos de inteligencia. Mi inteligencia como que se va más al tema de la creatividad, tal vez. Ya saben, en ocasiones la vida, como yo le quiero llamar, o como le llaman algunos creyentes, Diosito, te da ciertas inteligencias que no tiene todo el mundo, pero te quita otras, eso, una cosa por la otra, ustedes saben. Entonces, pasa que por ello mismo, no siempre puedo tener clara una imagen de lo que quiero dibujar. Muy pocas veces, de hecho, siempre mi imagen es como muy borrosa.
pero en ocasiones la puedo tener más clara o otras veces no lo sé. Como que mi mente súper no la logro entender mucho en ese aspecto. Y bueno, entonces por eso también tengo muchos problemas al dibujar, y también pasa que tengo que cargar mucho el lápiz cuando dibujaba en papel para hacer una línea lo más prolija posible. Entonces pasaba que en papel las cosas no me quedaban muy bien porque tenía que empezar a borrar y hacer borrones y la hoja quedaba fea, el dibujo quedaba feo, y muy posiblemente también pasaba que la hoja hasta se podía llegar a romper. Entonces yo creo que si no sabes dibujar en papel, te va a costar mucho más dibujar, digamos, digitalmente, a menos que tengas las dificultades que yo tengo, porque así, si sientes que hay algo que está mal en cuanto al espacio o las proporciones del dibujo, lo puedes corregir. Y también pasa que la hoja, ya que es digital, no se va a romper, ni va a quedar con borrones, ni va a quedar con cosas feas. Por ende puedes hacer tanto borrar y volver a empezar como quieras. Entonces en ese aspecto creo que me ha ayudado más, al punto de que ahora que recién me compré mi tableta, creo que ya casi voy a dejar el tema de dibujar en hoja, sobre todo porque no cuento con escáner. Entonces siento que en ese aspecto me ayuda más, pero creo que tienes que practicar sí o sí, partir dibujando en papel, o si no, créeme que va a ser un cero a la izquierda, que partas al tiro intentando correr sin gatear primero. Todo esto que les estoy contando es que, sin importar sus dificultades, no se rindan, porque créanme, a mí dibujar me costó mucho más que al resto. Yo aprendí a dibujar mucho más lento que el resto, pero he dibujado durante toda mi vida. ¿Y qué pasa? Que mucha gente que ha visto, digamos, mis trazos, digamos, en hoja, en vivo y en directo, me ha dicho, no, si esto se soluciona fácil, trata de hacer varias líneas, practica, hasta que logres hacer un dibujo, digamos, sin cargar el lápiz. Créanme, no saben cuántas veces me lo han dicho, pero eso no creo que se solucione así, porque pasa que mi pulso es tan malo que es traicionero. Entonces depende mucho de, por ejemplo, si me he alimentado bien, qué sé yo, un montón de cosas. Pero pasa que aún después de todo puedo empezar haciendo un trazo prolijo, tal vez si me esfuerzo mucho, sin cargar mucho el lápiz. Pero pasa que mientras más ocupe mi pulso, más va a empezar a fallar, y tarde o temprano en el dibujo voy a tener que empezar a cargar el lápiz. Con esto no me estoy haciendo la víctima, en el sentido de que es algo que no voy a poder cambiar. Yo creo que sí podría cambiarlo, pero no de la forma tal vez textual a como dicen ustedes, porque créanme, no es simple, lo he intentado muchas veces. Creo que es algo que me tengo que tratar, tal vez. Cuando tenga dinero lo voy a hacer. Así que ahórrense las molestias de poner en los comentarios, no, practica, porque créanme, es algo que he intentado toda mi vida y no logro hacerlo. Así que por eso me gusta ahora más dibujar en tableta. Pero en fin, les voy a mostrar algunas cosas. De aquí voy a partir excusándome un poco, porque hay gente que no sé por qué le gusta como que subestimar el arte de la gente en internet con el simple hecho de solo ver dibujar, y sin tener argumento empieza a tirar caca al dibujo o al arte en sí mismo. ¿Por qué? Hay gente que, por ejemplo, cuando me oye cantar mis canciones y todo ese tipo de cosas, me dice, no, tú ocupáis autotune y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que, mira, yo no voy a alardear. No siento que cante bien, tal vez por encima de la media, en el sentido de que, ya saben, la media es como, eso es la media, así canta el ser humano promedio. Así que canto por encima de la media, pero no canto bien en el sentido de que me pueda dedicar a eso. Si lo hago es por hobby, de hecho. Pero el tema es que yo no he estudiado música, sé muy poco de música, lo que sé es prácticamente por oído. Entonces yo no sé ocupar autotune. Y de hecho cualquiera que sepa de música sabe cómo suena el autotune. O sea, ellos no tienen razón alguna para decir que yo ocupo autotune, y aún así lo dicen. Porque el autotune no es un programa, entre comillas, que te mejora la voz, y se nota mucho cuando alguien ocupa autotune. Entonces como que lo dicen sin pensarlo. Y aquí es donde voy a entrar con el tema del dibujo. Que me han llegado comentarios de Speed Paint que he hecho, que me han dicho, tú solo sabes dibujar digitalmente, y se nota que ellos no saben de lo que están hablando, y aún así como que intentan, no lo sé, no sé por qué lo harán, pero la cosa es que
es más fácil dibujar en papel que dibujar en tableta. Como les dije, a mí, entre comillas, me facilita más el trabajo por las dificultades que tengo, pero no sabría ni siquiera dibujar en tableta si no hubiera partido dibujando en papel. Y aquí, por ejemplo, les muestro, aquí hay un dibujo que hice en papel. La verdad es que el dibujo no está muy bien, aunque lo dibujé cuando iba en cuarto medio, que en mi país se llama así, tal vez para que ustedes lo entiendan sería cuarto de preparatoria, o creo que en otros países no existe el cuarto, sino que llega hasta tercero, no lo sé, tendría que averiguarlo. Pero es último grado de preparatoria, antes de graduarme e ir a la universidad. He mejorado mucho en el dibujo en ese aspecto, pero por ejemplo, miren, les voy a mostrar con el cursor del ratón algunas cosas, ponte tú, que se nota que en tema de espacio o tema de, o sea, inteligencia espacial o el tema de proporciones no ando muy bien. Pasa, por ejemplo, ya mira, aquí hay unas proporciones cuadradas, pero en realidad esto es subjetivo. Yo quise hacer un dibujo que tuviera como ciertos aspectos un poco grotescos, o sea, bien marcados, no sé cómo explicarlo bien, porque así era el estilo de dibujo que tenía este personaje, que es el Spider-Man Mangaverse, pero claro, mezclándolo también con mi propio estilo. Pero si se fijan, hay algunas cosas que tal vez se nota que no están muy bien en proporciones. Por ejemplo, aquí está el dibujo completamente en blanco, entre comillas, porque le saqué una foto a un dibujo que hice. Por ende no se nota bien, pero una vez se pinte se van a notar las fallas en proporciones. Como por ejemplo de la cabeza en esta parte, de que está como un poco hundida y aquí está como un poco más para acá. Eso habría tal vez que corregirlo. Y eso lo puedo corregir cuando me doy cuenta, cuando ya veo el dibujo terminado, digamos, en el programa que quiero ocupar. También pasa que, por ejemplo, bueno, en realidad esto es más subjetivo, la verdad es que depende del estilo de dibujo, pero aquí me voy a delatar solo porque es una falla que yo cometí, pero para alguien que tenga mente abierta no lo va a pensar, porque va a pensar que es estilo de dibujo. ¿Qué pasa? Que no me quedaron muy bien los pies. Como que siempre he tenido problemas con los pies, en el sentido de que en ocasiones me quedan muy bien, tengo muy clara la imagen de los pies y en otras ocasiones no. En esta ocasión, cuando lo dibujé, recuerdo que no tenía muy bien claro cómo iban a quedar los pies, entonces como que tenía esa imagen borrosa, no sé, como que mi mente es muy poco predecible, entonces me quedaron no muy proporcionados y por ejemplo este me quedó un poco redondo. Ahí es donde se empiezan a notar un poco la falla en proporciones, ¿entienden? El dibujo, digamos, para alguien que tal vez no sabe dibujar, está bien, o sea, dibujo bien, pero yo no creo que dibuje bien, vuelvo y reitero, porque no creo que me pueda dedicar a eso. Tal vez aquí yo creo que la mano, a mi juicio, pasa piola, pero tampoco creo que esté muy proporcionada. Ya bueno, ahí tienen un ejemplo. También pasa, a ver, les voy a mostrar, también pasa aquí, por ejemplo, ya miren, este es un dibujo que hice con este programa. No quedé muy conforme con el resultado final, para nada, pero fue el primer dibujo que hice con mi tableta y con el programa. Aquí voy a aclarar una cosa, el fondo no lo hice yo, o sea, lo armé yo, agarré el fondo rojo y el logotipo y lo puse de fondo, lo desenfoqué un poquito, bla bla bla. Yo sé hacer fondos, pero me da una flojera, y con decirles que también no es mi fuerte, como que me gusta más, como que es un dolor de cabeza, y aparte me gusta mucho dibujar cuerpos humanos o personajes, es como lo que más me apasiona. Entonces muchas veces yo dije, ya, para que no quede tan feo y que no quede el fondo vacío, le pongo un fondo que armo, por ejemplo. Pero no es que no sepa dibujar fondos. Por ejemplo, aquí este fondo lo dibujé yo, las proporciones tampoco me quedaron muy bien, pero bueno, ya les expliqué eso. Aquí dibujé un fondo que se nota que el lineado no está muy prolijo, pero eso es porque, como les dije, eso es porque no tengo escáner y le saqué una foto, entonces no quedó, y todo ese tipo de cosas. Aunque bueno, tampoco creo que el fondo esté muy bueno, pero por encima de la media tal vez. Este es un dibujo de Spider-Man que no me quedó muy bien, que digamos, pero algo es algo. Para que vean que sí sé dibujar fondos, pero no es que me da una flojera dibujarlos, la verdad. Y bueno, ya, retomando el tema, perdón, estoy divagando. El tema es que ya no quedé muy conforme con el resultado final, pero este es el último dibujo que he hecho en el programa que les estoy diciendo, y con mi tableta, aunque claro, primero la dibujé en hoja y después la pasé a... Y bueno, el resultado, digamos, del color y del sombreado y todo eso está a la vista, o sea, es mucho mejor que el de Robin que hice anteriormente. Ahora, otra razón del por qué no estoy, digamos, muy seguro de hacer un tutorial. El tema es
que todavía no aprendo bien el tema del sombreado y todavía no logro hacer algo que me quede, que haga que me quede yo 100% conforme con el sombreado y la agregación de brillo. Pasa, todavía no sé cómo llegar a eso, porque como les dije, no he tomado cursos de dibujo, de animación, de nada. Todo lo he aprendido yo, digamos, con práctica y todo ese tipo de cosas, y por cachativa tal vez. Entonces, aparte de eso, el programa lo empecé a ocupar hace muy poco, entonces todavía no manejo bien el tema de cómo setear el tema de los pinceles, como por ejemplo, bueno, el pincel propiamente tal. Tampoco sé bien cómo setear correctamente para quedar como yo quiero que quede el sombreado o el brillo y todo ese tipo de cosas. De hecho, ni siquiera sé exactamente cómo quiero que quede. La verdad es que como que me guío por la intuición y estoy en un proceso de exploración creativa, por así decirlo. Entonces, por eso también estoy un poco inseguro con el tema. Bueno, tampoco tenía muchas ganas de mostrarles este dibujo porque es una creación que hice. Es un personaje que inventé yo, entonces no se lo quiero mostrar a todo el mundo, sobre todo porque hay gente que es muy subjetivo al analizar el arte y me dice, voy a agregarle esto y esto y esto y esto, y eso a mí no me gusta, pero o hace algo más original, no lo sé, y como les gusta a ellos, pero a mí no me gusta y yo soy el artista. Entonces que se quejen subjetivamente, o sea, por los gustos con respecto al arte, me carga. O tal vez que me digan que el personaje es muy cliché tal vez, pero lo que pasa es que el cliché es un movimiento artístico y a mí me encanta el cliché. Ustedes ven mis videos y saben que yo manejo tanto el cliché que me puedo burlar de él con mucha facilidad. Entonces pasa que a mí me fascina el cliché, es un movimiento artístico que me fascina, y hay algunas personas, algunos artistas incluso, que le tienen un cuco al cliché, le tienen un miedo, ni siquiera miedo, sino un aborrecimiento, como que lo crucifican el cliché. Y siento que en la dosis perfecta el cliché puede ser bueno siempre y cuando te guste o no te guste. Por eso es subjetivo, el cliché es un movimiento artístico y a mí me gusta el cliché, entonces creo que está mal quejarse de él. Ahora, si la crítica que me pueden hacer es objetiva, bienvenida sea. De hecho, las críticas subjetivas también me han ayudado en ocasiones. Así que no quiere decir que no las voy a tomar en cuenta, pero a eso voy, de que siento que no está bien quejarse o hacer una crítica a un arte en base al gusto. Entonces por eso a mí no me gusta mostrar esto, pero en fin, lo muestro igual porque lo publiqué en mi página de DeviantArt, link en la descripción. Que por cierto, el dibujo es público igual, pero pasa que muy poca gente me sigue en mi DeviantArt y muy poca gente de YouTube también me sigue en mi DeviantArt. Siento que ahora esta imagen va a ser mucho más masiva en el momento, digamos, en que suba este video. El video ya ha sido bastante largo, pero siento que tengo que explicarme bien ciertas cosas. Creo que no me falta mucho más de qué hablar. Ah, sí. Este creo que es el último tema del cual voy a hablar. Ese es el tema de que yo no soy un experto en este programa, recién estoy empezando. Y pasa que por el tema de mi habilidad motriz, lo mismo que yo les estoy diciendo, es que yo, entre comillas, muy entre comillas, porque creo que esto es subjetivo, hago trampa al ocupar este programa por mis problemas de habilidad motriz. ¿Por qué entre comillas? Porque yo no creo que es hacer trampa, sobre todo por las dificultades que yo tengo al momento de dibujar. La herramienta está ahí, entonces siento que si fuera a hacer trampa no estaría ahí. Sobre todo porque hay muchos dibujantes que ocupan esta herramienta. Yo lo he visto de hecho en videos de Speedpaint o tutoriales o todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que he conocido yo que es o es un erudita en el dibujo o es un astro del dibujo, o se creen un erudito o un astro del dibujo, que bastardean a la gente que ocupa, digamos, ciertos atajos entre comillas para facilitar el dibujo. Que es, por ejemplo, ya voy a hacer una capa, como les dije, es una introducción, así que tampoco les voy a enseñar. Quiero que en los comentarios me digan si hago o no hago la cosa. Pasa que miren, los eruditos entre comillas del dibujo, o sea, esto es lo que se tiene que hacer, ocupan, bueno, el boli de tinta, por ejemplo, y hacen los trazos así, bla 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 bla, ya. Y pasa que este programa tiene un estabilizador. Voy a explicarles a grandes rasgos lo que es el estabilizador, que hace que, ya que el escáner de la tableta no es muy prolijo, pasa que si tú quitas el estabilizador, el trazo te va a quedar horrible. Como por ejemplo cuando tú vas y haces un trámite o algo así,
y haces una firma digital, obviamente tu firma no te va a quedar como tú lo haces en hoja de papel, porque la tecnología tal vez no ha llegado al punto de hacer algo así que sea barato para comercializar. Entonces, por eso yo logro hacer esta clase de trazos que entre comillas, muy entre comillas, son prolijos, porque yo no los veo prolijos. Pero en realidad, si me quedan así es porque estoy forzosamente intentando, haciendo, digamos, líneas así muy a la rápida. Si intento, ponte tú, hacer una cara, y ahí me voy a la mierda. ¿Viste? Ahora no se alcanza a notar, pero estoy intentando hacer una cara y me voy a la mierda. Entonces pasa aquí que, por ejemplo, hay ciertas herramientas que te sirven para hacer que el trazo que tú estés haciendo te quede como si fuera un entintado en hoja y te queda realmente hermoso. Y lamentablemente yo no puedo ocupar esta herramienta por lo mismo de que les estoy diciendo, el tema de mi habilidad motriz, y no logro hacerlo, créanme. No digo que es algo que no pueda lograr hacer, pero que quiero tratarme. Entonces pasa que hay una herramienta con LineaWork que se llama, que es de un tipo de capa que se puede hacer, que es un LineaWork, que tú vas y haces una línea. Luego puedes moldearla como quieres, ponte tú hacerla así, luego así, y así hacer, digamos, un trazo que te quede más o menos prolijo. Tal vez no te quede tan prolijo como si lograras dominar bien el tema del boli de tinta, pero al menos te queda mejor si tienes problemas de habilidad motriz o no tienes muy buen pulso al dibujar. ¿Qué pasa? Que también hay una herramienta aquí que viene un tutorial que sirve para hacer, entre comillas, que el trazo con la pluma, que es lo que estoy haciendo yo ahora, te quede parecido, aunque no tan fielmente como con el boli de tinta, pero te quede parecido al de que si estuvieras entintando, remarcando con un bolígrafo de tinta. Pero pasa, y por eso también estoy inseguro del tema de enseñarles a ustedes, de que sé cómo hacerlo, creo, porque se me olvidó, pero cuando vi ese tutorial sabía cómo hacerlo, porque lo hice al pie de la letra, como lo hizo la chica, digamos, que hacía el tutorial de cómo aprender a usar este programa. Y pasa que no sé si será porque el programa no lo tengo bien seteado o algo así, que no puedo, que no sale. No hay un tutorial en internet que me diga cómo hacerlo, o tampoco tengo a alguien que tenga el tiempo suficiente para poder enseñarme. Entonces creo que por eso, digamos, como estoy recién empezando a usar el programa y por ciertas dificultades que tengo, no me siento listo para enseñarles a dibujar, digamos, como se debe, sin que hayan personas amargadas en los comentarios que me puteen por eso, o que se quejen por eso, cosa que yo tengo más que clara, pero sobre todo porque no me considero un profesional en el dibujo. Ahora, de que los dibujos igual quedan decentes, entre comillas, para alguien, digamos, que no sabe dibujar digital o que no es un astro en el dibujo, sí, entonces creo que para empezar igual les puede ayudar, pero siento que no sería, digamos, un tutorial completo. Entonces, si igual se sienten con ganas, digamos, de aprender algo así, digamos, para hacer mejores dibujos de los que ya están haciendo, o sea, aquí me estoy dirigiendo a los que, digamos, no saben dibujar digital todavía, creo que sería una buena oportunidad para ustedes. O sea, creo que igual les podría ayudar en ese sentido, antes de que ustedes aprendan, digamos, a dibujar más profesionalmente. Creo que sería un acercamiento, una especie de atajo, para así decirlo. En eso se basan los tutoriales, para que puedan seguir practicando y aprender a dibujar bien, no como yo lo hago. Entonces, lo que yo quiero es que en los comentarios me digan si quieren que igual haga un tutorial o no. Si no, entonces no lo hago. Si hay comentarios de personas amargadas que me empiecen a decir estás haciendo trampa, o que me empiecen a tirar, a basurear, digamos, como lo hacen algunos, sin fundamento alguno, porque no saben ni cómo funcionan los programas, ni cómo hago las cosas, ni cómo esto, y bueno, obviamente no son respetuosos al hacerlo, no voy a hacer ni una cuestión, porque créanme, que haya gente que diga que yo ocupo autotune, siendo que de hecho, como yo sé que no canto como un profesional, si yo supiera ocupar el autotune, lo haría, siempre y cuando quedara decente, porque hay veces que uno desafina tanto, obviamente, que ni con autotune va a quedar bien. Entonces, no desmerezcan, digamos, el arte de alguien sin saber, y tampoco desistan
Este es el mensaje que yo les quería decir. Tampoco desistan de decir, oh, ¿por qué yo dibujo tan mal? Y no practican. Practiquen, chicos, practiquen, practiquen, practiquen. Porque imagínense, yo les puedo asegurar que ustedes no tienen, o la mayoría de los que ven este video, no tienen las dificultades que yo tengo. El problema de tener un pulso de viejo, el tema de no poder visualizar. Bueno, en realidad creo que es muy común este problema, entre comillas, de no poder visualizar bien un dibujo o que no quede como tú querías que quedara. Creo que eso es muy común. Le pasa a todo el mundo, inclusive a gente que dibuja muy bien. Pero pasa que no creo que les pase a los eruditos del dibujo. Pero pasa que aún después de todas estas dificultades que yo tengo, tanto dificultades que ustedes tienen como dificultades que la gente promedio no tiene, como el tema de mi pulso, sé dibujar como ustedes lo han visto. Entonces, no se rindan, chicos, practiquen, practiquen, practiquen. Y no se quejen, digamos, de no dibujar bien si no practican, si se rinden antes de empezar y todo ese tipo de cosas. Voy a dejarlo hasta aquí porque ya el video ha durado mucho y creo que nadie se va a mamar los 40 minutos que está durando, aunque lo voy a cortar bastante, pero creo que aún así va a quedar largo, así que lo dejo hasta ahí. Ustedes comenten en los comentarios, o sea, en la caja de comentarios, si quieren que les haga un tutorial y bla bla bla. Tampoco sé si voy a poder subir este video porque es tan largo que creo que nadie lo va a ver completo. Así que eso, un abrazo grande y no se rindan, chicos. Y les voy a estar enseñando las cosas que sé, si es que les apetece.